Legendary Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast denominado Crónicas del Miedo, donde analizamos distintos relatos de situaciones paranormales. Mi nombre es Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. En el capítulo del día de hoy hablaremos sobre el misterio de las pirámides. En busca de la fortuna perdida, la expedición de Charles Mallory. En el convulso siglo XIX, la fiebre de la egiptomanía atrapaba a muchos aventureros y saqueadores de tumbas en su red de intrigas y codicia. Uno de los más infames era el astuto y despiadado ladrón de tesoros, Charles Mallory. Conocido en los bajos fondos de Londres por su destreza en encontrar y apropiarse de artefactos antiguos de gran valor, Charles había oído hablar de una pirámide perdida en el desierto egipcio, rumoreada entre los cazadores de tesoros como la pirámide del destino, debido a las leyendas que la rodeaban. Sin embargo, la pirámide estaba protegida por un equipo de arqueólogos franceses y la entrada estaba fuertemente custodiada para evitar la profanación. Intrépido y decidido, Charles ideó un plan para infiltrarse en la pirámide y hacerse con sus riquezas ocultas. En la oscuridad de la noche, cuando la vigilancia era menos estricta, se deslizó sigilosamente a través de las sombras y logró evadir a los guardias, adentrándose en la antigua estructura de piedra. Una vez adentro, Charles se maravilló ante la majestuosidad de las cámaras y pasadizos, pero su deleite pronto se convirtió en terror cuando comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Voces susurrantes parecían surgir de las paredes y sombras inquietantes se movían en las esquinas de sus ojos. A medida que avanzaba más y más en las entrañas de la pirámide, la presión de lo desconocido y lo sobrenatural comenzó a desgastar su cordura. Se encontró con las almas inquietas de los antiguos guardianes de la tumba, que lo advirtieron en lenguas olvidadas de la maldición que caería sobre él si no abandonaba el lugar de inmediato. Aterrorizado pero obstinado en su búsqueda de riqueza, Charles continuó avanzando, ignorando las advertencias de los espíritus y desafiando el destino que parecía estar sellado en aquel lugar ancestral. Sin embargo, su valentía imprudente pronto encontraría su límite cuando una fuerza desconocida lo arrojó al suelo, dejándolo inconsciente y a merced de las sombras que lo rodeaban. Al amanecer, el equipo de arqueólogos franceses encontró a Charles desmayado y delirante, pero extrañamente ileso. Al despertar, Charles se encontró incapaz de articular lo que había visto y experimentado dentro de la pirámide, llevándose consigo un oscuro secreto que lo perseguiría el resto de sus días. Una advertencia silenciosa de los peligros de desafiar a los dioses del pasado. Interesante relato de este, es como la clásica historia que se sabe sobre las pirámides antiguas, los demonios, los misterios que pueden surgir dentro de las famosas pirámides egipcias. ¿Cómo estás, Armin? Muchas gracias. Estamos por aquí muy bien. Realmente sí, ¿no? Como la clásica historia, hasta que incluso ha sido graficada o representada en películas.
Me acuerdo de una historia parecida de un personaje que ya lo he mencionado por aquí anteriormente, como Aleister Crowley, quien se inspiró o se contactó con una deidad visitando ciertas pirámides. Y esta deidad pues le reveló un montón de cosas y con la cual terminó hasta escribiendo un libro y fundando un culto llamado Telema y entre otras cosas más que realizó. Y así imagino que han de haber surgido un montón de cosas alrededor de eso. Y es que mucha gente se pregunta, ¿qué hay con las pirámides? Porque hay gente que hasta las cargan de... ¿Has visto gente que carga de amuleto a veces las pirámides? O sea, en una cadenita por ahí, un collar, que por la energía, que por atracción de ciertas cosas, o sea... Pero hay pirámides repartidas por todo el mundo. Y es increíble, ¿no? La cantidad que hay. Por lo general conocemos unas cuantas, pero hay un montón. Sí, son pocas las conocidas, sí. El día de hoy tenemos a un invitado que, bueno, tiene algún conocimiento un poco más avanzado sobre las pirámides, según nos comentó. Y, bueno, vamos a dar la bienvenida. Piramidólogo. Esperemos. No lo sé, pero bueno, démosle la bienvenida a Killian McCoy. Bienvenido, Killian. Hola, muchas gracias. Gracias por haberme traído y invitarme a vuestro podcast, eso para empezar. Bienvenido, Killian, bienvenido. Gracias. Qué placer tenerte por aquí. Tenía ganas de meterme aquí a trolear vuestro podcast. Muchas gracias por haberme invitado. Una cosa en la que quiero empezar. A ver, yo no soy experto. Lo que pasa es que el misterio... El misterio de las pirámides es algo que realmente desconocemos muchísimo de las pirámides. Y la ciencia tradicional creo que nos está traicionando un poco y no nos está contando al 100% la realidad o la verdad por algún motivo. Para mí ese es el misterio. No es el misterio de las pirámides, es el misterio del por qué los científicos no nos cuentan la verdad sobre las pirámides. Ahí está la cosa. Ya, pero ¿qué sabemos de las pirámides? A ver, en Egipto hay 118 pirámides y la más antigua data del 2600 a.C. Ya, eso es como dato importante para saber. ¿Para qué las tenían? Al menos en Egipto se piensa que eran tumbas para faraones y para asegurar su ascensión al más allá, ¿ya? Y yo esa teoría no la creo en absoluto. Está bien. Pero hay gente que piensa que ha tenido intervención de los extraterrestres con métodos más avanzados, para la ingeniería que se ocupó en Egipto. Pero no son las únicas pirámides. En Mesoamérica hay alrededor de 4.000 pirámides. La más antigua que se data de todas estas 4.000 data de un siglo antes de Cristo y es la pirámide de la serpiente emplumada que está en Teotihuacán, México. Y esta se piensa que se usaba como centro ceremonial y religioso para rituales y sacrificios. Y la teoría se cree también que ellos lo usaban como una representación de la montaña sagrada, el encuentro entre el cielo, la tierra y el inframundo. Después, en Sudamérica hay varias pirámides. En Perú hay al menos, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pirámides en Perú aproximadamente. La más antigua es la pirámide de Caral, que data de 2600 a.C., o sea, más o menos en la misma periodo que la de Egipto. También están las pirámides de Huaca de la Luna y Huaca del Sol, que esas datan de ya 450 después de Cristo y 600, 850 después de Cristo. Y están las pirámides de Tucumán. En Tucumán, Perú, hay al menos 26 pirámides, ¿ya? Y estas datan de entre los siglos 7 y el siglo 15 después de Cristo, ¿ya? Y después en Ecuador están las pirámides de Cochasqui, que estas datan después de 900 años después de Cristo. Y acá es como un complejo donde hay 15 pirámides de diferentes tamaños. Los propósitos no se saben bien para qué es lo que se usaban. Se piensa también que como en Mesoamérica, ceremonias religiosas, rituales, etc. ¿Ustedes conocen algunas otras? Las de China, esperaba que las mencionaras. Mira, sí. En Bolivia hay también una que se llama pirámide de Acapana y esta data de 200, 600 años después de Cristo. Y también está de Tiwanaku en Bolivia.
En Quilmes, Argentina, hay una que data del siglo IX después de Cristo. Y en China están las pirámides de Xi'an, que esa data de la dinastía Qin, del año 221 al 206 a.C. Pero estas se piensa que eran tumbas de los emperadores y miembros de la élite china. También está la pirámide de la Luna, que esa fue construida alrededor del año 200 a.C. Y hay aproximadamente en China como 100 pirámides de las cuales no se han querido entregar información, no se sabe el motivo. ¿Conocen algunas otras de otros países? No, creo que lo has cubierto todo. No, hay también en Italia está la pirámide de Celtius y en Canarias se encuentra la Tenerife, que esta dice que fue construida en los siglos XIX-XX. Pero dice que no son pirámides en sentido tradicional, pero se debate todavía el estudio del origen y propósito. En Escocia está la pirámide de Ballinavy, y esto está en la isla de Escocia, y se piensa que se empezó a construir en la edad de bronce. Y esas son las pirámides que al menos yo pude investigar. Bueno, también hay en Guatemala, en México también hay un montón. De hecho, en México hay una en la que se construyó una iglesia en la parte superior de esa pirámide. En general, creo que, haciendo como un aproximado, en el planeta hay alrededor de 20.000 pirámides construidas. Lo que pasa es que no todas han sido exploradas, no todas han sido descubiertas o las han dejado ahí, como quien dice, porque algunas están como enterradas, ¿no? Llenas de tierra. Están enterradas, sí. De monte y demás, ¿no? Sí. Entonces no se les ha dado ese salto al mundo, ¿no? Igual en Egipto, ¿no? No es que las muestran todas, ¿no? Simplemente hay unas que son turísticas y otras que quién sabe qué contendrán o por qué se las reservarán, ¿no? Son objetos de estudio aún. Lo que es las pirámides, aún no hay un consenso bien sobre su origen y propósito. O sea, lo que por eso se puede deducir es que son centros de energía, como si fueran unas, ¿cómo me explico? Como si fueran unas antenas. ¿Han visto las antenas de señal de celular más o menos? Así, sí. Tan grandes. Se dice, ¿no? Que podrían ser algo referente a ello, ¿no? ¿Pero antenas para qué? En cuanto al tema de extraterrestres y conexión con seres de otras dimensiones, prácticamente, de otras dimensiones. Entonces, ahí es que entra lo de los que cuidan este tipo de pirámides, como en el relato que escuchamos anteriormente, ¿no? De las entidades que pueden haber vigilando este tipo de pirámides. Pues al final son teorías. Uh-huh. La de la fuente energética, claro, al menos no tiene evidencia científica con respaldo. O sea, es controvertida, sí, pero no hay más. Solamente es una teoría que no pasa más allá de eso. No hay cómo comprobarse que sea así. Aunque yo recuerdo haber leído, escuchado una que creo que estaba igual en Europa, no me acuerdo bien, pero que decían que dentro hacía tal sonido las pirámides que sonaban como el canto de un pájaro. No era de Mesoamérica, ahora que recuerdo, que estaba por Guatemala, creo, que dentro a cierta frecuencia, cuando hacía un ruido, sonaba como el canto de un pájaro específico de la zona. Ya, vaya que interesante. Eso no lo sabía. Pero también puede ser casualidad, porque acuérdate que también la mayoría de las pirámides tienen un sistema de ventilación y cuando entra y sale el aire a lo mejor puede hacer un silbido en particular. Uh-huh. Y a lo mejor está hecho a posta. Sí. Bueno, ¿cuáles son las teorías de la construcción de las pirámides? O sea, ¿cómo se piensa que se crearon? La principal, bueno, voy a hacer como los 6 puntos que tengo yo y los expandimos un poquito más. Okay. La primera que dice que es el trabajo humano, que se creó por miles de trabajadores, entre esos campesinos y artesanos. También se piensa que usaron las rampas para transportar los bloques de piedra desde la cantera hasta la parte superior de la pirámide. Y estas rampas pueden haber sido construidas con barros, ladrillos o piedras y luego se desmantelaban para ser reutilizadas. Está también el sistema de contrapeso para levantar los bloques de piedra, el uso de poleas, cuerdas y contrapesos para elevar los bloques de manera eficiente. También están los rodillos y trineos para transportar los bloques de piedra sobre el terreno. Se han encontrado evidencias de rodillos de madera en algunas áreas cercanas a las pirámides. También se piensa que se utilizó la ingeniería hidráulica para transportar los bloques de piedra
usando los canales de agua para flotar los bloques o para reducir la fricción mientras se transportaban sobre los trineos. Y esta es la más absurda, pero la que más resuena, que fue con ayuda extraterrestre. Y se piensa que los extraterrestres los ayudaron a la gente con tecnología avanzada. Pero lo que dice más o menos el consenso científico no lo respalda mucho. Se piensa más que fue un trabajo hecho 100% por humanos esclavos. Aunque no tanto, mira, yo igual escuché de que habían unos que les pagaban con cereal, porque creo que se encontró como un recibo, un documento de pago de la época. Y, ya, ¿en serio? ¿Así tanto? Sí, o sea, timbrado por el servicio de impuesto interno, claro, y impreso, todo como corresponde. Pero, ¿en serio? O sea... No se encontró de evidencia de que como de pago a cierta persona, pero con cereal, ¿entiendes? Hablamos de esclavos y todo eso, pero a ver, crucémonos a Latinoamérica, en las pirámides que hay por acá. En los claro, no. La que yo decía era de Egipto, de Latinoamérica, no sé. Pues imagínate, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Quién las construyó? ¿Quiénes eran esos esclavos? ¿Qué seres manipulaban esas pirámides o qué? ¿O de qué se beneficiaban con esas pirámides? Ahí queda una incógnita bastante fuerte, ¿no? Porque se habla, dicen las pirámides mayas, dicen ahí, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de los mayas, yo sinceramente no he investigado mucho de ellos, pero, o sea, tenían que tener un líder, ¿no? Y entonces, pero no data mucho de que hayan tenido esclavos y todo para construir ese tipo de pirámides. Entonces, no, es que no hay mucha información. La cuestión es por qué y por qué tantos países y estamos hablando de culturas que físicamente no podían verse, porque no se podían trasladar de un sitio a otro porque no tenían la tecnología suficiente como para trasladarse de un continente a otro. Entonces, ¿qué necesidad tenía el ser humano en aquella época de crear en diferentes partes del mundo pirámides que están vinculadas unas con otras? Que aunque la construcción sea de una manera diferente, la piedra sea diferente, todas tienen el mismo denominador común. ¿Qué necesidad teníamos en aquella época para construir unas pirámides o hacer una construcción con el mismo denominador común entre culturas que jamás se han conocido? Hasta que, bueno, ahora nos conocemos evidentemente, pero en aquella época no existía el teléfono. No podían trasladarse en barcos a otro continente porque en teoría América no se había descubierto aún. Pero la historia es por qué han hecho estas construcciones con el mismo denominador en una época que no se podía ir de un lado a otro tal cual como hacemos ahora. Sí, mire, con respecto a la forma de la pirámide siempre da una estabilidad estructural. Es más resistente y ayuda a que perdure con el tiempo. Quizás eso lo descubrió las distintas civilizaciones. También puede haber un significado religioso o cósmico que puede representar el vínculo entre el cielo y la tierra, ¿entiendes? También está el simbolismo de poder, porque las pirámides, al crearlas tan grandes, podrían mostrar la grandeza de un gobernante o de una civilización. Es como en Europa, en la época de cuando los reyes, la Iglesia Católica hacía catedrales cuanto más grandes mejores para enseñar que la religión católica tenía poder, o sea, era para ver que la tenía más grande. Hay una que todavía ni siquiera la han terminado porque está en España. La de Barcelona, sí. La de Barcelona, la Sagrada Familia, sí. También puede cumplir esa forma, puede cumplir la función ceremonial, puede ser una forma que puede hacer, la figura puede formar parte de rituales y prácticas religiosas específicas, y eso es lo que yo no. Y lo otro sería como la astronomía. A ver, escucha, y si fuera un mensaje en lugar de no nos vamos a complicar la vida intentando pensar cuál es el significado, porque a lo mejor el significado es más sencillo de eso. Es un mensaje para el resto de las civilizaciones, para las civilizaciones del futuro. Okay. Sabéis que en todas las pirámides hay los misterios que tienen con los jeroglíficos. Hay mensajes dentro, escritos, para las nuevas generaciones, para las nuevas civilizaciones.
Eso no se construyó para faraones. Porque si los faraones eran tan presumidos, ¿qué sentido tenía que estuvieran tan escondidos dentro? Es como los reyes de Europa. Dentro, están debajo. Es que no están dentro. No, abajo. Es lo que no que hace están. es que algunas pirámides de Egipto, los faraones no están construidos dentro, sino que debajo de las pirámides están los recién pusieron después. O puede ser Los también. pusieron después. Las pirámides no se construyeron para los faraones. Las pirámides se construyeron. Vamos a trabajar con la teoría de que vamos a empezar desde esta teoría. Vamos a empezar desde la teoría de que los seres humanos, la civilización que conocemos ahora, no ha construido las pirámides. Tampoco vamos a quitar la teoría de que han sido extraterrestres. Eso no tiene para mí no tiene ningún sentido ni ningún valor. Porque además no se puede probar tampoco. Pero vamos a partir de la base de que las pirámides las construimos los seres humanos. Pero una civilización en el pasado, antes de todo, de lo que ha ocurrido, antes de que la historia empezara a escribirse, había una civilización muy avanzada que sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Las pirámides, vamos a imaginarnos que las pirámides, vamos a ver, si queréis mandar un mensaje a civilizaciones en el futuro, ¿cómo transmites ese mensaje? Cuando los idiomas habrían cambiado, con las formas de comunicación han cambiado. ¿Cómo lo haces para comunicarte con una civilización que aún no existe? ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, que vamos a partir de la base. Vamos a imaginarnos que los extraterrestres no han hecho absolutamente nada de esto, que los egipcios no hicieron las pirámides, que fueron construidas antes de la civilización que conocemos ahora, por una civilización mucho más avanzada que dejó de existir. Luego más tarde llegamos nosotros, en nuestra civilización, encontramos las pirámides y dijimos, anda, pues nos las vamos a quedar. Entonces los faraones empezaron a decir, bueno, pues vamos a decir que las han construido para nosotros y que nos entierren ahí. Y entonces los han puesto ahí. Pero porque, a ver, a un rey de Europa, por ejemplo, a un rey de España, no tiene ningún sentido que los presumidos que eran y arrogantes, no tiene ningún sentido que les escondan debajo de una piedra, ¿no? Lo que ellos querían es que la gente supiera que ese rey estuviera enterrado en esa catedral o en ese castillo o en ese palacio, pero no debajo de una piedra. O sea que vamos a quitar también, yo diría, vamos a quitar la teoría de que los faraones no la construyeron ellos para que fueran enterrados ahí. ¿Entendéis por dónde voy? Sí, sí. Claro. ¿De Ahora, esa civilización tú tienes más información? En teoría es una civilización que estuvo por muy poco tiempo conviviendo con nuestra civilización de hoy en día. Con la civilización durante... A ver, es que claro, es que para entender esto nos tenemos que remontar a la época de la era glacial, cuando los polos estaban descongelando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos estamos remontando a antes de civilizaciones que aún no existían, que aún no conocemos. Estamos hablando de épocas que aún existían los mamut y ciertos dinosaurios. Estamos hablando de esa época, de la época de cuando se descongeló pues el manto, un manto de hielo que estaba cubriendo todo el país de Canadá y la mitad de los Estados Unidos. Que la profundidad, la corteza del hielo eran de 2 o 3 millas de alto. O sea, de 2 o 3 millas de alto, no sé cuántos kilómetros son. Ya me he acostumbrado a las millas, yo ya no sé en kilómetros. Estamos hablando de una época que aún estaba Europa también estaba cubierto, pues esa capa de hielo estaba conectada con Norteamérica, con Europa. De ahí pasaban los animales, por ahí vinieron los animales a Norteamérica, por ahí pasamos los seres humanos por esa corteza de hielo y así es como empezaron los seres humanos a entrar a Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, más o menos. Bueno, siguiendo con tu teoría, ¿no? Sí.
¿cuál era el mensaje o los mensajes que se han encontrado dentro de estas pirámides? De parte de esta civilización que tú mencionas. Bueno, la verdad es que aún no se sabe mucho del mensaje, pero yo creo que es un mensaje, nos están diciendo que va a haber otro cataclismo. ¿Ya? Es lo que nos están diciendo. Es exactamente igual que lo que le pasó a ellos, de la misma manera que esa civilización dejó de existir, nos están dando el mensaje de que nos va a ocurrir lo mismo. Exactamente igual, pero no sabemos cómo descifrarlo, y si lo saben, aún no nos han contado y tenemos minutos contados, básicamente, porque no nos han dicho nada. Yo tengo una duda, ¿los jeroglíficos solamente han aparecido en las pirámides de Egipto? ¿O las de los de Centroamérica? En teoría, todas las construcciones que están vinculadas con las de Egipto, todas tienen jeroglíficos o mensajes inscritos en piedra. Muchas cosas se han quedado en piedra. Y son mensajes que nos están dando del pasado. Las huellas son huellas dactilares que hemos borrado. El planeta tiene una memoria y se ha olvidado lo que ha ocurrido. Ese es el problema. Y estos son mensajes, yo pienso, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he visto, por lo que yo he aprendido, son mensajes que nos están diciendo, que nos están advirtiendo de que va a haber otro cataclismo. Exactamente igual de cómo los destruyeron a ellos en la época glaciar, va a ocurrir lo mismo ahora. No, ahora mismo no, pero vamos, con un poco de suerte nosotros no lo vamos a ver eso, pero bueno, a lo mejor nuestros hijos sí, quién sabe. Claro, eso es un punto importante porque, por ejemplo, muchos contactados, digamos que por seres de otro planeta o extraterrestres, entre los mensajes principales que se refieren es el tema del calentamiento global, que es algo que ya lo estamos viendo actualmente. Sí. Sí, han tratado de prevenirnos, ¿no?, del tema del calentamiento global y todas estas cosas, y que ya lo estamos palpando. Entonces, por esa parte, podríamos irnos, ¿no? Tendrías mucha razón por esa parte, aunque, como tú lo dices, no se ha podido descifrar claramente. Pero algo tiene que ver, algo tiene que ser. Algo tiene que ver con eso, sí. Lo del calentamiento y todo eso, a ver, está demostrado que durante la historia de este planeta tiene un ciclo. Como todas las cosas, es como el universo. El universo está formando por un ciclo. Nos estamos expandiendo y luego nos vamos a juntar de nuevo y va a haber una gran explosión y es un ciclo. Nuestro planeta tiene un ciclo, tiene una fecha de caducidad. Lo que no sabemos es cuándo. A lo mejor, lo que he dicho antes, a lo mejor estos jeroglíficos, estos mensajes nos están diciendo exactamente cuándo. Porque era una civilización que tenía el conocimiento y tenía la tecnología y la sabiduría como para darnos estos mensajes y saber exactamente. Pero bueno, pero el planeta tiene un ciclo. Y estamos llegando a ese punto en que estamos notando que el planeta está cambiando. Y lo hemos visto durante lo hemos visto durante toda la historia. Ha habido muchos cambios climáticos. De hecho, cada vez que hay un cambio climático, hay una crisis. Cada vez que hay una crisis, quiere decir que ha habido un cambio climático. O sea, el ser humano, seguramente que no estemos ayudando, pero no es culpa del ser humano. Es algo que está ocurriendo. Este planeta tiene ese ciclo y en un momento dado, el planeta va a decir, bueno, voy a empezar de nuevo y se va a resetear. Pero ahí está. Yo lo que veo es que estos seres como que tratan de advertirte, es como la vida misma, ¿no? Sí. Todos nacemos y tenemos un momento en el que debemos dejar este mundo, ¿no? Pero también debemos de cuidarnos, alimentarnos. El médico nos dice, cuídate si tienes más que todo alguna enfermedad. Entonces, más o menos así yo lo veo, ¿no? Sí. De que tratan de advertirnos, ¿no? De tomar ciertas precauciones, ciertos cuidados, ¿no? Pero al final, ya sabes cómo somos los seres humanos, ¿no? No cuidamos nuestro planeta, entre otras cosas. ¿Sí? Pero yo creo que, a ver, yo no pienso que realmente este planeta esté mal cuidado. A ver, evidentemente no hemos hecho mucho para ayudarlo. Pero es que como tú dices, a eso es lo que vamos, ¿no? Pero quizás tratan de advertirnos, ¿no? De no acelerar tanto el proceso. Claro. Más o menos eso es lo que veo, ¿no? Yo creo que nos están avisando de cuándo va a ocurrir. Yo creo que
No es una teoría de conspiración ni nada de eso, pero a ver, es como pensar que... ¿Cómo es? Lo de la cura del cáncer. Es lo mismo. Hay gente que piensa que hay cura para el cáncer. Lo que pasa es que los gobiernos y la medicina pues no lo han sacado aún porque no les conviene quitar o erradicar el cáncer por completo, porque la gente se está gastando mucho dinero en que les curen el cáncer o quitarles el cáncer antes de eliminar el cáncer por completo. La gente o la medicina se está ganando más dinero con el tratamiento del cáncer más que con la cura del cáncer. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que esta es una teoría que, bueno, yo creo que está basado en eso. ¿Creéis que los gobiernos están escondiendo estos secretos? A ver, si realmente, vamos a imaginarnos que han descubierto que las pirámides nos están dando estos mensajes. Además, está demostrado también que las pirámides están colocadas estratégicamente de una forma que están alienadas muchas de ellas con la constelación. Pero la constelación, no la constelación de aquella época, cuando se construyeron, que estuvieran alienadas en otro momento de la historia del ser humano. Pero no nos cuentan nada. No nos cuentan el por qué. A lo mejor yo creo que nos están escondiendo exactamente cuándo va a ocurrir todo esto. Pues ahí ya es el tema con los científicos y la gente que ha estado a cargo durante mucho tiempo de esto. Sí. Bueno, como tú dices, pues no podría ser algo tan conspiracional tampoco, ¿no? No, pero hay mucha teoría, mucha especulación al respecto que siempre buscamos encajar en cuál será la que más o menos pueda equilibrar el asunto o tener una idea clara, pero al final quedamos en las mismas, ¿no? El problema que hay es que la ciencia no se pone de acuerdo. La ciencia no se pone de acuerdo. Tenemos la ciencia tradicional en las que nos han contado que las pirámides la han hecho los egipcios lo han hecho con esclavos. Me parece un poco increíble, porque en aquella época no teníamos ni el conocimiento ni no había escuelas de arquitectura, no había ninguna forma de saber cómo construir una pirámide. Si prácticamente no podíamos construir una cabaña o una chabola, ¿cómo vamos a construir algo de esa magnitud? Y estamos hablando no solamente de todas las pirámides del mundo, estamos hablando de las de Egipto, que son las más famosas, que son yo creo que es la clave del resto. Pero a ver, de la teoría tuya de que ya viene de la civilización, una civilización muy pasada o menos de la era del hielo, dices tú, ¿qué más datos tienes de esa civilización, por ejemplo? Bueno, yo no tengo los datos. Yo lo sé. Pero ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de esa? La lucha que hay entre la ciencia tradicional con nueva ciencia. Ahora que tenemos más conocimiento, ahora que tenemos mejores herramientas y mejor tecnología, ahora hay científicos que se están saliendo de lo tradicional y están empezando a traer nuevas evidencias, están trayendo nuevas pruebas de que esto no es como lo han contado hasta ahora en las escuelas. Ahora se está demostrando que hay otro camino que es mucho más fácil de creer y es mucho más fácil de entender y que no es un misterio. La ciencia tradicional nos está metiendo unas historias que cuando lo piensas empiezas a pensar, bueno, es que no tiene sentido lo que me estás diciendo. Que la han construido con esclavos, o que le han puesto rampas, o que han utilizado rodillos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo han hecho si no teníamos todo ese tipo de tecnología? ¿Cómo es posible? No, nos están contando historias que realmente yo creo que nos estamos tragando a la fuerza, pero ahora están saliendo científicos que nos están sacando otras teorías y que además están respaldadas por pruebas. Están refutando la teoría antigua. Totalmente, pero la ciencia tradicional se niega. Fíjate, hay gente que son profesionales que están negando la nueva ciencia. Y son profesionales que niegan la nueva ciencia. O sea, que les están pagando para que la nieguen. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Claro, si esto lo unes a que los gobiernos quizá nos están escondiendo la realidad. Puede que sea, ¿no? Porque, bueno, los gobiernos esconden muchas cosas. Muchas. Imagínate en la actualidad, ¿no? Como
que estamos tan desarrollados con tecnología y muchas cosas más. Pero en aquellos tiempos que no había manera de comprobar tanto. Podían decir cualquier cosa y quedaba marcado en la historia. Algunos hechos históricos se han logrado saber, ¿no?, que fueron una farsa, una falacia. Uh-huh. Claro que no tan remontados a aquellas épocas, ¿no?, a 2000, 3000 años, ¿no? Pero hechos históricos de ciertos países, de ciertas cosas, se han logrado descubrir que no fueron tal como lo contaron en la historia. Claro, como imagínate se en dice, aquellos tiempos la historia la cuentan los ganadores. Sí, en aquellos tiempos que no había una cámara, no había nada. Podían contar cualquier cosa o encontraban algo y lo interpretaban a su forma, a su manera. Sí. Podrían decir, encontramos solamente esto, pero no se sabe si también encontraron cosas más, qué sé yo, oro. Porque mira, cuando encuentran en ciertas cuevas, en ciertas ruinas, encuentran oro, encuentran figuras. Esas cosas no las reportan. Esas cosas las ocultan. Uh-huh. Se las llevan. Eso nunca sale a la luz. Y lo hemos visto en las películas, que ahí ponen a los cazadores de tesoros. Es que eso pasa en la vida real. Sí. Hay símbolos que se han encontrado símbolos en diferentes pirámides de Sudamérica que están también en las pirámides de Egipto. A ver, para una civilización que no se conocía, ni se hablaban entre ellos, ni siquiera se podían mover o transportar de un continente a otro, ¿cómo es posible que haya símbolos que sean exactamente igual? No por casualidad, no es que se parezcan por casualidad, no, es que son exactamente iguales. ¿Y cómo es posible que una pirámide de Egipto tenga ese símbolo con la misma pirámide que hay en el continente americano? Luego claro, la historia de... Bueno, ¿y dónde está esa civilización? Bueno, esa civilización desgraciadamente se extinguió, no pudo sobrevivir o se tuvo que mezclar con una civilización que había sobrevivido. Según dice la historia, durante la época glaciar, cuando teníamos este bloque de hielo que estaba conectado con un continente y a otro. Es la teoría del meteor, del meteorito que cayó en el planeta, y que la gente lo desmiente. Dicen, bueno, pues fue el que dividió los continentes. Sí. Bueno, no, ¿sí? Según dicen, ha habido un par. No, creo que este es un poco más reciente. Okay. Ha habido uno que sí, que ha tenido muchos daños, pero nosotros no tenemos, bueno, ni siquiera la historia tiene prueba de ellos. O sea, podemos imaginarnos que ha ocurrido. Por lo que hemos encontrado ahora y con la ciencia que tenemos ahora podemos decir, bueno, pues ha ocurrido, pero ha ocurrido antes. No, este es otro que cayó precisamente encima de este bloque de hielo y es el que realmente dicen que es lo que realmente acabó con la civilización que teníamos en aquella época, que era más avanzada. En aquella época teníamos una civilización que eran de cazadores, y además salían a cazar y eran sedentarios, se quedaban en el mismo sitio, no se movían de ahí. Y luego teníamos una civilización que era mucho más avanzada que eso. Y ahora vamos, la gente preguntará, bueno, ¿por qué ha sido la civilización avanzada? ¿Por qué no se ha quedado? Y ha sido la otra la que se ha quedado. Bueno, una vez que el meteorito cayó, el cometa cayó justamente encima de este bloque de hielo, con tanta fuerza y con tanto calor que evidentemente, pues la mitad del hielo evidentemente se derritió. Estamos hablando de uno de los maremotos más grandes de la historia que el planeta jamás ha conocido. O sea, uno de los tsunamis más grandes que jamás, pero estamos hablando de que ha arrastrado montañas, es lo que ha creado realmente el contorno norteamericano, sobre todo desde el estado de Washington, además que ha dejado huellas, que ha demostrado que el daño que este tsunami ha creado, de ahí han salido el Gran Cañón del Colorado, muchos de los lagos que hay por aquellas zonas también se han creado por eso, y el daño que ha creado, ha sido tremendo.
El problema fue que esta civilización avanzada, desgraciadamente, se tuvo que mezclar con la civilización, con los sedentarios, con los cazadores, se tuvieron que mezclar y ahí es donde se quedaron las dos civilizaciones en una, realmente. Esta es la teoría detrás de ello. Esa es la teoría. Ese meteorito que dices tú, ¿se sabe más o menos por qué parte cayó del planeta? Por Canadá. ¿No sería actualmente? No, y luego la gente va a preguntar, bueno, ¿y dónde está el cráter? Bueno, cayó encima de un bloque de hielo. Uh-huh. O sea que no va a haber un cráter porque el hielo en sí pues amortiguó la caída de la piedra, ¿no? Pero bueno, pero acordaros que cuando entra en nuestra atmósfera, entra con tanto calor que es insoportable. O sea, no puedes ni siquiera acercarte, es casi como el sol. Te acercas y te quemas al instante. Pues el meteorito cuando hizo impacto con el hielo, derritió el hielo. La explosión ya de por sí, cuando tiene impacto en el hielo, ya lo que es la fricción ya está creando calor y el meteorito ya traía el calor de por sí al entrar en nuestra atmósfera. Lo que hizo es al instante, pues como si hubieras abierto un grifo de agua y toda esa agua cae al instante. Bueno, pues tuvo que caer por algún lado el agua, pues cayó precisamente por Norteamérica y ahí también cuenta el porqué, la teoría de por qué los mamuts se extinguieron tan rápidamente, porque hasta ese momento, bueno, hasta ahora se sigue diciendo que los cazadores de aquella época acabaron con todos los mamuts, pero bueno, si te lo piensas bien, ¿qué sentido tiene que el ser humano esté intentando cazar uno de los animales más peligrosos y más grandes que existían en aquella época en tierra? O sea, no tiene ningún sentido. Y que miles y millones de mamuts se extinguieran o miles de animales de aquella época se extinguieran porque el ser humano de repente dijera vamos a matarlos todos. No tiene sentido que eso ocurriera tan rápidamente y que extinguiéramos a tantos animales tan rápidamente. Se piensa que esos animales pues fueron arrastrados por aquella ola tan gigante, por ese tsunami tan sumamente gigante que acabó con todos los animales y de hecho luego cuando el agua empezó ya a quedarse estancada, esos animales luego se quedaron todos ahí y se convirtió en una especie de cementerio de mamuts, donde se encuentran ahora los huesos y la gente dice, bueno, ¿y por qué están todos ahí? Bueno, pues están ahí porque la ola gigante se los llevó a todos. Y además con un mismo dominador común, que cuando los desentierran, la mayoría de los animales tienen las patas rotas. Porque evidentemente, lo primero que hace es el agua los arrastra con todas las piedras, con árboles, con ramas. Lo primero que hacen, evidentemente, esa ola, ese agua, lo que va a hacer es romper las piernas, deshabilitarlos por completo y luego, evidentemente, se hunden, evidentemente, porque hay cantidad de barro, hay piedras, los están básicamente machacando y luego ya cuando el agua ya se va bajando es cuando ya los animales se van quedando debajo del barro, debajo de la tierra. Por eso se encuentran tantos mamuts en el mismo punto, vamos. Esa es la teoría. Buenísima. Ya, pero esto, obviamente pasó mucho después de la construcción de las pirámides, se supone, ¿no? A ver, no. La civilización que quedó luego más tarde, la civilización avanzada, es la que decidió luego. Yo creo que es la que decidió construir estas pirámides como mensaje de que va a ocurrir de nuevo. ¿Esta civilización tendría como conocimiento astronómico avanzado? Bueno, claro. Tendría acceso a un montón de conocimientos que no teníamos en aquella época cuando las pirámides en teoría se construyeron. ¿Qué opinas? Hay una teoría de que las pirámides fueron hechas en otra parte y fueron traídas acá. Se habla de cierta teoría de que se pueden levantar ciertas piedras con ondas. Ojo que con ciertas ondas. No estás muy alejado de otra teoría. Y esto a lo mejor os va a volar un poco la cabeza si os lo cuento ahora. A ver. Atlántida, ¿os acordáis de Atlántida, no? La leyenda de Atlántida. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está? ¿Qué hay de realidad sobre eso? ¿Es una leyenda o es cierto? Vamos a imaginarnos que la ciudad de Atlántida ¿se llama Atlántida o me lo estoy inventando la palabra? ¿Atlántida será? ¿Atlántida? Atlántida. Atlántida. Y la mítica mencionada...
A lo mejor me estoy inventando la palabra. La No, vale. Atlántida, ¿es una Atlántida. isla? No. Bueno, era una ciudad. Era una ciudad también. Una ciudad. Vamos otra vez a partir de la base, que es una teoría. Vamos a empezar por ahí. Pero una teoría que además, si te lo piensas, puede que tenga mucho sentido que esa teoría sea realidad. Me emociono, me emociono aquí. A ver, en teoría vamos a imaginar que Atlántida existió, ¿vale? Era una ciudad súper avanzada, de una civilización súper avanzada. Porque además se cree que en aquella época cada civilización, era como diferentes países, cada civilización estaban especializados y tenían cierta ciencia o cierta tecnología que otra civilización no tenía. Por ejemplo, la de Atlántida se pensaban que tenían la habilidad de mover el agua, no con ciertas armas, porque no quiero llamarlas armas, pero con ciertas herramientas que les permitía con el agua mover objetos súper pesados. ¿Vale? Así es como se construyó Atlántida, con el agua. Luego, cuando vamos a volver otra vez a la teoría del meteorito, cuando el meteorito cayó, derritió lo que es parte de esa corteza de hielo. Es evidentemente toda esa agua, no solamente por Canadá y Norteamérica, pero Europa también, tuvo que caer en algún sitio el agua. Bueno, pues evidentemente ese hielo luego subió lo que es el nivel del mar. Cuando se derritió, desgraciadamente la ciudad de Atlántida, que estaba en mitad del océano, desapareció debajo del agua. Por eso se dice que ahora, bueno, pues la teoría es que son sirenitas y cosas de ese tipo de mitología ahora. Bueno, pues se cree que se quedó por debajo del agua. Pues sabéis que el planeta, pues mucho de aquella época el planeta pues ha quedado bajo el agua, lo que es la parte de la Tierra. Bueno, pues Atlántida se quedó bajo tierra precisamente por culpa de ese meteorito. Entonces, dicen que esa tecnología se utilizó para construir las pirámides de Egipto. Tecnología que se podía utilizar de alguna manera, o esas herramientas, con agua, para elevar, pues, lo que es la piedra en sí. O sea que muy alejado, no, yo creo que la teoría no es muy alejada. A ver, no sé qué creéis vosotros sobre eso. De hecho, hay experimentos que se han hecho a través de ciertas ondas con piedras y sí se elevan. Hasta con un celular han hecho pruebas. Entonces, para hacer algo de esa magnitud, obviamente tuvo que haber sido unas ondas tremendas, ¿no? Entonces, por ahí van las teorías. Porque, como tú lo dices, o sea, que los construyeron esclavos y cosas así, no cuadra mucho, no encaja. Quizás estemos equivocados con nuestro pensamiento, nuestras opiniones. Sí. Pero no encaja tanto el tema de que hayan sido construidas. Yo sé que hay gente que va a decir, no, pero ¿y los esclavos que construyeron la historia como nos la vendieron? Pues se respeta también esa opinión, ¿no? Pero... Sí, pero es que tampoco tiene mucho sentido, porque los esclavos... Vamos a imaginarnos por un momento que realmente se construyó por esclavos y por la civilización que existía en aquella época. Primero, ¿cómo sabían cómo construirla? Y que si la construyeron ellos, ¿cómo sabían que tenían que construirla con tal precisión que estaban las pirámides alineadas precisamente con la constelación? Porque están todas mirando exactamente al mismo punto. Y están colocadas todas mirando a un punto en concreto. No solamente las de Egipto, las del resto del mundo. Pero ¿cómo sabían hacer este tipo de cosas? Y luego, si estaban hechas por esclavos, lo de la rampa a mí me parece ridículo. Bueno, la rampa al principio puede que tenga sentido, porque es cuando empiezas a construir el primer piso, vale, no pasa nada. Pero tienes que construir una rampa al mismo tiempo que estás construyendo la altura de la pirámide. O sea que cuanto más estás construyendo más estás elevando la pirámide, más tienes que elevar la rampa y más inclinación va a tener. Pero si no quieres esa inclinación, porque es súper complicado el subir y bajar las piedras, tienes que hacer que la inclinación, el grado de inclinación de la rampa sea menos severa. Lo cual lo que tienes que hacer es una rampa súper larga, que al final la rampa se va a convertir, va a ser más larga que la altura de la pirámide para poder subir esas piedras a la parte alta, a la parte más alta de la... O sea, ¿sabes lo que os estoy diciendo? ¿No? Lo estáis imaginando, ¿no?
O sea que... Sí, pero hay otra forma de... la teoría que más se respeta actualmente con respecto a la construcción de las pirámides de Egipto es no que fueron construidas por pisos, sino que se construyó primero una pirámide pequeña y alrededor fueron construyendo, le fueron agrandando. Esa es otra teoría que hay que analizar y que es la que más entre los historiadores y los científicos es la que más dicen que podría ser. Porque haciéndolo de esa forma tomaría menos tiempo y el sistema de construcción ya no se vería tan complicado como cuando nos imaginamos que la construyeron por capas o por piso. No, fíjate, yo desconozco esa teoría. Sí, esa la escuché y es lo que al menos la que más me suena que podría ser. ¿Ya? Pero bueno, pues todas son teorías y al fin y al cabo todavía no se saben nadie tiene la verdad aún. No. Aún. También se sostiene otra teoría que es la que hace mucho tiempo hubo porque en aquella, vamos a ver, evidentemente ahora está en un desierto, pero vamos a pensar en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Ahora estamos viendo un desierto y estamos viendo las pirámides en mitad de un desierto. Pero ¿y si en aquella época no había un desierto? Si en aquella época había un río. De hecho, y esto también os va a volar un poco la cabeza, la esfinge que está construida al lado de las pirámides, en teoría, es mucho más antigua que las pirámides y estuvo sumergida bajo el agua durante muchísimo tiempo. ¿Cómo? Sí, había escuchado eso también. Sí. Pero, claro, debe ser, como dices tú, de la época de la glaciación, ¿o no? Sí. Era del hielo. Exactamente. O sea, claro, que algunas las han, como comentábamos al inicio, algunas las han encontrado enterradas, otras que no han sido descubiertas todavía. Y la que comenté, la que le construyeron una iglesia. Los españoles, encima. Imagínate, ¿eh? Los españoles la construyeron, sí. Esa era... Sí, bueno, y luego la vinculación que puede tener todo esto con la iglesia, ¿no? O las religiones. No vamos a hablar de la iglesia católica o la religión católica, pero todas las religiones también tienen un denominador común, es el mismo Dios. O sea, no están alabando ni creyendo en un Dios diferente, no. Es el mismo ser. Es la misma energía universal, prácticamente, como se le dice. Sí. Entonces, ¿dónde ha salido esta energía? ¿Quién es esta energía? Yo no creo en los marcianos. A ver, yo creo en alienígenas y seres de otros planetas, pero esto ya es para otro podcast. Pero yo no voy a quitar la idea de que no existen. De hecho, yo sí creo que existan. Pero vamos, yo creo que no tiene nada que ver con las pirámides ni nada, en absolutamente nada. Y si están entre nosotros, solamente que se están riendo nuestras caras diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con las pirámides. O sea, me lo imagino diciendo, hostia, nos están dando aquí, no sé, méritos por algo que no hemos hecho. Claro. No sé. Sí, existen teorías, como lo conté. Hay teorías que dicen al respecto de ello, pero no 100% comprobadas, ¿no? Porque se ha adaptado la historia de las pirámides mucho más a lo terrenal, ¿no? A lo nuestro, a lo antiguo. Entonces no ha habido manera de comprobar en sí una intervención por parte de ellos, pero sí nos deja mucha duda el tema de la construcción por lo tanto que se dice y lo que se ve. Exactamente, y ahora que tenemos científicos independientes que se están saliendo de lo tradicional, que nos están contando y nos están enseñando diferentes pruebas, y hay gente que está trabajando en este tipo de proyectos durante años y años y años, están invirtiendo todo su tiempo para contarnos la historia que hay detrás de todo esto, y que luego para encima tienen que luchar contra la ciencia tradicional para enseñarnos nuestro pasado. Es nuestro pasado que se ha quedado en el olvido. O sea, y que las pirámides es la clave para aprender y para recordar de nuevo qué ha pasado en aquella época y por qué las pirámides están ahí. Y yo creo que es la clave, y es el problema que tenemos con los gobiernos de nuevo.
que seguramente, otra vez, no quiero decir que sea una teoría conspiratoria ni nada de eso, pero estoy convencido que los gobiernos saben algo y no nos están contando la realidad. Porque seguramente que tengamos los días contados. Lo de ¿Por la histeria colectiva, dices tú? ¿Crees que por eso sea? Bueno, seguramente, a ver, si supiéramos la verdad de cuándo el planeta se va a ir a la mierda, ¿tú qué harías? Me pongo a meditar. Ya. Yo te apuesto a que la vería en el supermercado yendo a comprar papel higiénico, de una. Sí, también. Yo lo primero que haría, me iría a una concesionaria de Ferrari y robaría un Ferrari. Yo pensé que ibas a decir, me saco un Ferrari a crédito. A crédito no, lo robaría. ¿Para qué? Porque me va a mandar a la cárcel si sé cuándo voy a morir ahora. Como pasó en el 2012, que decían que se acababa el mundo en el 2012. Se acaba el mundo, sí. Y gente de chiste hizo eso. Fue una concesionaria a sacarse un carro. A sacar el mundo, bueno, me saco un carro. Y lo del calendario. Y luego la deuda. El calendario mexicano. Sí. Maya, sí. El Maya. Sí, que la ciencia tradicional nos ha ido desmintiendo, ha ido quitando muchas teorías detrás. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué tenía de cierto los mayas para hacer un calendario de esa? No se cansaron de escribirlo, o sea, adelantaron trabajo. Claro. Ya vamos a escribir hasta el 2012 y ya ahí arréglense los textos por ustedes. Sí. Bueno, hay otra cosa que tampoco se ha hablado, pero a ver, hay otra cosa que muchas culturas tienen en común, que son los dragones. Uh-huh. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, si los dragones realmente eran animales que no existían, porque todas las culturas uh-huh. tienen la mitología del dragón. Y hay otras teorías detrás. El dragón no es un dragón. ¿Cómo le cuentas a una civilización que aún no conoces, que no conoce el mismo idioma que el tuyo? ¿Cómo le cuentas que han caído meteoritos a este planeta, que es lo que ha hecho realmente que se destruyera? Realmente el dragón realmente lo que es una bola de fuego, y luego la cola es realmente lo que es el fuego que se queda justamente detrás, y el resto, pues cuando entra en la atmósfera, pues se va destruyendo poco a poco y va dejando ese rastro que también es de fuego. Así es como yo creo que es así como las civilizaciones se nos han dado a entender que lo que va a caer del cielo no son dragones, va a ser pues meteoritos y ese tipo de cosas. O sea, que sabe que lo mismo tampoco son meteoritos, que lo mismo volvemos a la teoría de que a lo mejor son extraterrestres que vienen a bombardearnos. Lo mismo son bombas que nos están cayendo. No, yo solo descarto. Si fueran extraterrestres yo lo descarto, porque avistamientos hay o han existido muchos y siguen habiendo, pero no es que vienen a destruir. O sea, si quisieran hacerlo hace rato, en un chasquido lo hubieran hecho. Sí, claro. Lo habían hecho. Pues no ha pasado. Y si fueran extraterrestres, ¿qué hacen aquí? ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros a un extraterrestre? Yo he escuchado la teoría de que lo que ellos estudian es el poder humano que tiene en la mente, que ellos no lo tienen. Que no estudien la mía, ¿eh? No sé. No van a descubrir nada. Nosotros tenemos un poder mental oculto, algunos sí, otros que no, que ellos aún lo estudian porque ellos no lo tienen, entonces les sirve ese conocimiento. La otra teoría es que somos un experimento de ellos, o sea, ellos nos crearon y nos vienen a ver cómo van los humanitos, ¿qué hicieron ahora? Aprendieron no sé, la rueda, ok, van anotando ahí como una bitácora. Y así también con el resto de animales. Bueno, son teorías, pero... Uh-huh. Claro, así como una granja de pollitos. Ajá, una granja de hormiga, pero en la tierra. Están haciendo roleplay con nosotros. Uh-huh. Prácticamente, esa es una de las teorías. Sí. Somos los Sims. Somos los Sims, exactamente. Somos los Sims. Otra teoría. Bueno, y lo de que es una civilización, bueno, evidentemente son seres más avanzados tecnológicamente, que yo tampoco creo que sean más avanzados, pero bueno, la gente sostiene que los extraterrestres tienen tecnología mucho más avanzada que la nuestra, que yo no lo creo tampoco, pero bueno. Sí, por el tema de las naves. Sí. Al menos en esa parte, sí, son más avanzados, porque se ha descubierto de que las naves, algunas solo se pueden ver bajo el ojo de ciertas cámaras. Uh-huh. Así es. Y en Chile creo que fue que vieron una de más o menos de 450 kilómetros. Dicen, pues no sé si al ojo lo habrán medido. En Santiago hubo un avistamiento gigantesco, pero no me acuerdo en qué año, debe haber sido en los 90.
Y de ahí sabió y nunca más habló del tema. Yo no creo que sean mucho más avanzados que nosotros. No, o sea, avanzado no sé, pero que tienen una tecnología diferente. Tienen la tecnología suficiente como para atravesar el espacio, pero no quiere decir que sean mucho más avanzados, porque ¿qué nos hace pensar que tengan televisores? A ver, piénsate eso. O sea, a lo mejor no tienen una forma de ver la televisión y no quiere decir que sean mucho más avanzados que nosotros. A lo mejor no tienen el mismo sistema de comunicación que tenemos nosotros los seres humanos aquí. A lo mejor no, a lo mejor lo que para mí sería que, vale, que pueden atravesar el espacio y que mi teoría es, vale, en su planeta tienen los recursos y la manera de construir una nave que está atravesando el espacio. Tienen los recursos suficientes como para hacerlo. Nosotros en este planeta no tenemos los recursos. No tenemos la tecnología suficiente porque no tenemos los recursos en este planeta como para ayudarnos a crear ese tipo de tecnología. O aún no lo hemos encontrado. O no lo hemos encontrado. También es verdad. Pero bueno, yo creo que a estas alturas yo creo que ya habríamos encontrado una forma de poder mandar al ser humano al espacio y hacer viajes un poco más largos, que no sea a Marte, o que sea a Marte, da igual, ¿saben? No hemos llegado ni siquiera a Marte aún, hemos mandado robots a Marte, pero bueno. Mira, los recursos, mira, es que eso es raro. Los humanos nos hemos enfocado últimamente en explorar más el universo que nuestro propio planeta. O sea, ni siquiera ¿cuánto hemos explorado realmente y los recursos que hay en el planeta? ¿Cuántos? ¿Cuántos recursos hay enterrados en el fondo del mar? Hay muchos. Vamos por ahí. Y tenemos todos los secretos. Bueno, ahí está, entonces claro. Hay muchos recursos que aún no hemos descubierto. Claro, no es verdad. No hemos descubierto muchas cosas. El misterio de las mujeres, aún no hemos descubierto el misterio de las mujeres. No, y para eso se necesitan muchos recursos. Sí, muchísimos. Más que invertir en la NASA, entonces. Así es. Así es. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, volviendo a la teoría de las pirámides, que ya nos estamos yendo al espacio de nuevo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor tiene algo que ver con las pirámides, pero a ver, a ver, vamos otra vez a remontar a la idea de que fueron los extraterrestres que las pusieron ahí. ¿Por qué? ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué sentido tiene que un extraterrestre dijera, vamos a poner una pirámide aquí y vamos a poner otra allá en otro continente y otra en otro continente? Y luego, quizás sea un punto de referencia. Sí, pero luego, ¿pero para qué? Un checkpoint no creo, pero claro. La otra teoría es que dicen que las pirámides como centros de energía y estos seres se alimentan obviamente de energías, de ciertos recursos minerales. Y yéndonos a la parte esotérica, ustedes han visto que hay gente que utiliza pirámides que para el tema de la energía, que para la buena suerte y no, yo no las he visto, así. Las he visto, entonces, pero no he visto gente que lo usa. Sí, yo sí he visto gente que las usa hasta de cadena. Entonces, una pirámide enorme, pongámonos en un caso de que sea así, una pirámide enorme de ese tamaño, o sea, ¿cuánta energía podrías acumular y qué nomás podrías hacer con esa energía? Pues... Es que yo no entiendo para qué sentido tendría... No lo sé. Yo no le veo el sentido de que acumule energía. Está demostrado que se está acumulando energía. Porque si se construyeron para acumularlo en aquella época, ya no funciona. O sea, es tecnología que ha dejado de funcionar. Se le acaban las baterías y ya no está acumulando energía. Claro, o sea, ya no lo ocupan prácticamente, porque si no hubiesen llegado a reclamar, ¿no? En caso de que sea así. Entonces déjame que te pregunte esto. Vamos a imaginarnos que tú te vas a otro planeta y construyes unas pirámides que lo que está haciendo es pues sacar energía de ese planeta, y luego cuando ya te quedas sin la energía y dejas esa tecnología, vamos a llamarla tecnología, en lugar de pirámides, dejas esas pirámides como tecnología. ¿No querrías que esa tecnología tuviera tu firma? Y que supieran la civilización de ese planeta, ¿quién la ha hecho? Tiene lógica, ¿no? O sea, pues, no sé, si los seres humanos tenemos la habilidad de hacer eso en otro planeta, yo creo que hubiéramos puesto nuestra firma. Hubiéramos dicho, esto lo ha hecho un ser humano. Y así es como nos vemos, así, aquí es donde estamos, venid a buscarnos. ¿No crees que hubiéramos puesto un sello o una tarjeta de visita o algo? No, como si fuera... La bandera de Estados Unidos.
Una bandera, algo que represente al ser humano, que diga, nosotros lo hemos hecho, lo hemos construido y lo hemos dejado aquí y ahora que nos den por aquí culo. pasó el humano. Exacto. Ahí divierto haciendo más. Entonces, Bueno, eso es otra de las teorías que se maneja al respecto, ¿no? Que puede ser como no, pero como les digo, hay mucha gente que utiliza las pirámides chiquitas, hasta la podemos ver en el billete de $1, sí. que es muy representativa para la parte esotérica, metafísica, entre otras cosas más. Entonces, si existía alguna civilización que manejaba energías, que trabajaba con energías, Sí. actualmente se puede trabajar con energías, entonces hacían cosas grandes, quién sabe qué, pero Claro. eso igual es un misterio, ¿no? No se sabe, no se puede afirmar tampoco porque no se tiene No, claro. todo, Claro que no, todo desgraciadamente. comprobado, o sea. A ver, yo no he venido para convencer a nadie, yo solamente he venido para exponer diferentes ideas, acá evidentemente. estamos claro. hablando de teorías, sí, aquí nadie Pero, sabe. pero es que además yo he querido exponer, son teorías que realmente son prácticamente desconocidas, pero cuando lo piensas y te pones a buscar en internet y estás viendo que hay evidencias muy claras de que estas teorías no son teorías, que están probado. Está probado que lo que ha ocurrido en Norteamérica con la corteza esta que se derritió, está probado científicamente por diferentes medios o científicos que está probado. Pero desgraciadamente, pues la ciencia tradicional está intentando desmentir y borrar lo que otras personas nos están contando. Pero yo no estoy aquí evidentemente yo no he venido aquí para convencer, solamente para exponer otra idea, porque es una idea que a lo mejor la gente no se lo ha pensado. Porque todo el mundo habla de extraterrestres, todo el mundo habla de que los esclavos, que todo el mundo habla de esto, pero realmente nadie habla de que ha sido una civilización muy avanzada en el pasado, Antigua. que se ha extinguido. Exacto. ¿Qué relación con la Atlántida entonces? Seguramente, y muchas cosas que se habrán quedado precisamente cuando el nivel del mar empezó a subir, que muchas cosas se han quedado bajo el agua y como ha dicho Armin, iba a decir otro nombre. Como ha dicho Armin, no sé qué ha dicho Armin. ¿Qué es lo que habéis dicho, Armin? ¿De qué cosa? De la teoría de que estaba bajo el agua. Ay, se me ha olvidado. ¿De que no se ha explorado? Sí, de que no se ha explorado, que se han quedado muchas cosas bajo el agua y desconocemos mucho de lo que hay bajo el agua, eso es verdad. Y que está vinculado, y seguramente que esté vinculado con todo esto también, pero bueno. Y de nuevo lo digo, si se conoce, nosotros no lo conocemos. El ciudadano normal no lo conoce. Y no lo vamos a conocer. Y es irónico que este planeta se llame planeta Tierra y no planeta Agua. Sí, porque ¿cuánto tenemos más agua que...? Sí. Pero nunca fue así tampoco, ¿eh? No lo sabemos. Claro, Sí. Antiguamente teníamos más tierra. Claro. Antes sí teníamos más. Y la teoría de que todos somos africanos, esto también es verdad. Todos procedemos de África, porque la civilización empezó... A ver, era el continente africano, o sea, era un continente enorme, pero estaba en África, lo que es África, el continente de África ahora. Y luego poco a poco se empezó a dividir con los seres humanos. Los seres humanos salimos de África y nos empezamos a expandir por todo el planeta. Pero todos hemos venido al mismo punto. O sea, que cuando la gente dice, bueno, los afroamericanos, bueno, pues tú también eres afroamericano. Bueno, afro lo que sea. Afrodescendiente, como claro, porque todo el mundo hemos salido del mismo punto, que ha sido África. Es donde la mayor concentración de seres humanos ha existido. Y luego nos dividimos. Adán y Eva eran africanos entonces. Eran africanos, sí. Bueno, Jesucristo, no vamos a hablar de esto, pero Jesucristo no era blanco. Chileno. Jesucristo era chileno. Sí, pero no era blanco. Así es, era chileno. Sí, era chileno, pero no era blanco tampoco. Los chilenos no son blancos tampoco, así que... Bueno, los chilenos andáis por ahí, ¿no? Lo más blanco que tenéis son los argentinos por allá abajo. Tampoco ni están así. No, ni así tampoco. No están así tampoco. Sí, hay de todo. Pero lo que predomina no son los blancos. En Latinoamérica al menos no. Sí. Hay una mezcla de razas. Yo creo que hemos cubierto bastante, ¿no? Yo creo que la idea básica se ha quedado ahí, ¿no? Ahora yo creo que la gente, los que están escuchando el podcast, ahora se tienen que
son los que realmente tienen que pensárselo y decir, bueno, pues a lo mejor tienen razón, a lo mejor es una teoría que yo no había barajado. Es una teoría que a mí me ha llegado hace muy poco, ¿eh? Es una teoría que a mí me ha llegado con pruebas, además por científicos independientes que no ganan ni pierden absolutamente nada con esto. Es gente que se ha tirado años y años y años investigando y poniendo todas las piezas juntas. Y yo creo que merece la pena, pero no solamente el tema de las pirámides, yo creo que en todo en la vida merece la pena ver una segunda opinión, mirar un poco más allá, un poco más allá de tus narices. No nos quedemos siempre con la misma narrativa, la narrativa tradicional, la que nos están contando constantemente en las escuelas, en la televisión, en las noticias. No, yo creo que hay que crear una opinión propia, pero mirando en diferentes direcciones, no sé. Exactamente. Estoy de acuerdo. A mí por eso me gusta abordar diferentes teorías, diferentes temas para analizar, ¿no? Y ver de acuerdo qué hay de cierto, qué no hay de cierto, para que luego no crean que estamos parcializando como dueños de la verdad, ¿no? Sí. El punto de ello es que todo quede abierto, ¿no? Y que despierte el interés de también la iniciativa de cada uno de investigarnos. Claro, si es un tema que realmente te llama la atención, ¿no? Y que lo veas también por tu cuenta, así también como lo hacemos nosotros. Pero además es información que está allá afuera, es fácil de acceder. Así es. Si no es que no estamos aquí los tres nosotros inventándonos todo esto, no, es que es información que nosotros hemos ido a buscar, que está ahí afuera. O sea, te puedes meter en Google y buscarlo y ahí está, y te sale todo. Lo que yo acabo de contar te va a salir todo. Pero bueno, como siempre, nadando a contracorriente, ¿no? Sí. En fin, mi estimadísimo Kilian, la verdad es que ha sido un placer enorme tenerte presente por acá en nuestro podcast. Ya era tiempo. Sí, ya haremos otro. A ver si un día os puedo traer a mi programa de radio. No sé si me lo permitís, pero a la audiencia que no me conocen, os lo voy a decir. Bueno, soy Kilian McQuaid, evidentemente. Trabajo para la radio en Whistle News. Tengo ahí un programa de radio y un podcast. Y la idea es traeros a vosotros y hablarlo en directo también. ¿Cómo se llama tu programa, tu podcast? La Hora Pirata de Kilian McQuaid. Ya sé que queda un poco raro, pero es como, ¿sabes? La idea era de que es como, ¿os acordáis de Mickey Mouse, no? Os cuento una historia, vamos a contar una historia. Es un poco arrogante, pero bueno. Mickey Mouse antiguamente se conocía como Mickey Mouse, pero Walt Disney quería que la gente lo conocieran a él primero, pero Mickey Mouse era más famoso, Mickey Mouse era muchísimo más famoso que Walt Disney en aquella época. Entonces empezó a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente conozca mi nombre y no me relacionen tanto como, pues, me relacionen más a mí como con Mickey? Bueno, pues empezó a poner Mickey Mouse presenta o Mickey Mouse presents Walt Disney. Y poco a poco eso lo empezó a cambiar, empezó a poner su nombre más grande y luego poco a poco lo cambió a Walt Disney presents Mickey Mouse o Goofy o Minnie Mouse o Pluto. Así que es así yo quiero que me conozca la gente como la Hora Pirata de Kilian McQuaid, porque la gente no conoce mi nombre, simplemente conocen la Hora Pirata. Digo, no, pues es que mi podcast, en fin. Bueno, a partir de ahora te van a decir el pirata nomás. Ahora el pirata, sí, es lo peor de todo, que me llaman el pirata. Pero bueno, la idea es traeros a mi programa de radio en directo y hablar de otras cosas, porque además yo quiero hablar con vosotros de cómo os habéis iniciado en este tipo de podcast que vosotros hacéis de cosas paranormales y luego extendernos un poco más en cosas paranormales. Hoy nos hemos enfocado, os habéis enfocado vosotros en las pirámides, pero es que hay un millón de cosas de las que podemos hablar. Un millón. Yo te contaría cómo inició este podcast, pero eso lo vamos a dejar para el programa de Kilian. Ahí vamos a contar todo. Sí. Ahí se van a enterar cómo fue que nació este podcast y dónde. Es una parte muy importante de contar. ¿Dónde? Exacto. Sí. Y luego también hablaremos de cómo he llegado yo aquí también. También me gusta la idea. Bueno, pues yo os doy las gracias, me voy a despedir para que vosotros os despidáis del podcast. Yo os doy las gracias por haberme traído, de corazón, muchas gracias. Espero que a vuestra audiencia le haya gustado esta nueva teoría. Está ahí, yo lo he dejado ahí en la mesa y que la gente se lo sirva como quiera. Gracias, Kilian. Sí, muchas gracias. Y bueno,
Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Pues de mi parte se despide Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. Nos encontramos en una próxima entrega de Crónicas del Miedo. Legendary Podcast.